te voy a hacer una pregunta incómoda. Si tuvieras que subir tus precios un 50% o incluso el doble, ¿cómo te sentirías? Párate un momento y piénsalo. Mañana le dices a un cliente, imagínate diciéndole el doble del precio que estás cobrando ahora mismo, ¿cómo te haría sentir eso? Si lo primero que se te pasa por la cabeza es no me lo merezco, es un precio demasiado alto, no me lo va a pagar ni de coña, créeme que ese pensamiento te está costando miles de euros al año. Y la mayoría de las veces es que no es un problema de marketing o de tener una buena oferta o no, sino que siempre suele ser un problema de identidad. Y al final de este vídeo te voy a explicar por qué. Porque elegir cuánto cobras es la decisión más importante para tu negocio. ¿Por qué? Porque determina primero la calidad de tus clientes. Segundo, el margen de beneficio. Y tercero, si esto que tú haces va a ser algo que realmente disfrutas, un estilo de vida de libertad, o va a ser un trabajo peor pagado que el que dejaste. ¿Y sabes qué pasa? Que la mayoría de personas deciden sus precios con el método más absurdo que existe, que es ver sus competidores, cuánto es lo que cobra el de al lado y cobrar un poquito menos. Esto es una tontería. Y es que la mayoría de expertos no suben sus precios por miedo, por lo que se conoce como el síndrome del impostor. Así que en este vídeo te voy a explicar tres cosas. La primera, una fórmula muy sencilla para determinar cuánto deberías cobrar según el valor que tú ofreces. La segunda, una fórmula matemática que determina, según el mercado, si el precio que estás cobrando es muy alto o muy bajo, cómo buscar ese punto de equilibrio. Y por último, la tercera, por mucho que tú te sepas la teoría, si no trabajas tu identidad, al final te va a seguir temblando la voz cuando dices tu precio. Entonces vamos a ver cómo trabajar tu identidad para arreglar este problema. Se podría decir que hay 4 factores que determinan el precio que tú ofreces por tus servicios. El primero es tus competidores, ¿vale? El segundo, la oferta y la demanda, es decir, el mercado. Cuánto está dispuesto a pagar la gente por tus servicios. El tercero sería el país y la moneda. Obviamente no es lo mismo si tú te diriges a Estados Unidos y cobras en dólares, que puedes cobrar mucho más porque el poder adquisitivo es mucho más alto, que si te diriges, por ejemplo, a países de Hispanoamérica que tienen un poder adquisitivo más bajo. Y cuarto y por último es el avatar. Es la persona a la que tú te diriges. Por ejemplo, no es lo mismo venderle a estudiantes que no tienen un duro, que están mantenidos por sus padres, o vender a ejecutivos de alto nivel que cobran 10.000 euros al mes, que para ellos pagar un servicio de 3.000, 4.000 no les supone mucho. Así que este vídeo lo voy a estructurar en 3 capas, ¿vale? Va a ser como las capas de una cebolla que vamos a ir profundizando cada vez más. La primera capa es el número en sí, el precio, el valor de lo que tú cobras. La segunda capa es el mercado, porque al final el número es, bueno, puede ser una hipótesis en tu cabeza, una película, pero hasta que alguien no coge, saca la tarjeta de crédito y te paga, no es real, no es algo real. Entonces esa es la siguiente capa, ¿vale? El mercado. Y la tercera capa, que es la identidad, ¿vale? Es el trabajo mental de tú superar esos bloqueos, ese síndrome del impostor, para poder cobrar lo que realmente te mereces. Vamos allá. Primero vamos a hablar antes de nada de por qué deberías cobrar precios altos, ¿vale? Yo siempre recomiendo tener una oferta high ticket, ¿vale? Lo contrario a low ticket. Es decir, low ticket sería pues un cursillo barato, vender una membresía, un ebook, algo así que yo no recomiendo para empezar. Es una cosa que sí que puedes hacer si tú estás más avanzado, si estás en una fase avanzada de tu negocio donde tienes ya una audiencia muy grande o tienes mucho presupuesto para invertir en anuncios. Ahí sí que funciona vender un curso porque ya tienes experiencia real trabajando uno a uno con clientes, pero si no, la forma más rápida y más fácil de llegar de 0 a 10.000 euros al mes es mediante un servicio de alto valor, ¿vale? Un precio high ticket. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones? La primera razón es el compromiso. No es lo mismo una persona que paga un cursillo de 200 euros a alguien que invierte en una mentoría de 2.000. Por ejemplo, si tú te compras un libro de nutrición o te descargas un curso por ahí, o le preguntas a ChatGPT que te haga una dieta, o te compras un ebook que te da las recetas y todo eso, seguramente que no lo hagas. O sea, cuesta muchísimo ponerlo en práctica, la fuerza de voluntad y todo eso. Y de hecho, piensa cuántos cursos por ahí te has comprado que ni siquiera has terminado, cuántos libros tienes en tu casa que casi no has leído ni el primer capítulo. En cambio, tú piensa que contratas a un entrenador personal, le pagas 1.000 euros, 2.000 euros por 6 meses, un año, lo que sea. Tú piensa que después de pagar ese dinero, o sea, ¿cómo no vas a ir a los entrenamientos? ¿Cómo no le vas a hacer caso? Te sentirías tonto si no lo haces. Pues ese es el poder del compromiso al pagar un precio alto, porque tienes
toda la carne en el asador, tienes implicación emocional. La segunda razón de por qué deberías cobrar un precio alto es la percepción de valor. Y te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo veas. Si tú vas a comprarte una botella de vino y ves una botella de 1 euro o de menos de 1 euro, imagínate, y otra de 10 euros, probablemente sin haber probado el vino, sin conocer la marca ni nada, la de 1 euro la vas a percibir como un vino barateiro, malucho, ¿no? Así del montón. Y la de 10 euros vas a decir, seguramente es un vino bastante conseguido, envejecido en barrica, ¿no? Que es bueno. Y luego si ves una botella de 100 euros ya vas a decir, buah, está seguro que es buenísima y una opción súper premium. Solo el precio, sin haber probado el vino, sin conocer la bodega ni nada, ya te está diciendo un poco la percepción del valor que tú vas a obtener a cambio. Te voy a poner también otro ejemplo para que lo veas muy bien. Cuando tu problema es muy doloroso, imagínate que tienes que hacerte una operación de corazón abierto, ¿vale? Nos vamos a poner ahí en un caso de vida o muerte. Y tienes dos opciones, un cirujano que cobra 500 euros y otro que cobra 5.000. ¿Tendrías cojones? ¿Te atreverías a ir al de 500 euros? O sea, yo ya te digo que ni de broma. Aunque no tenga los 5.000 euros, voy a pedir un préstamo, le voy a pedir a un familiar, a un amigo el dinero, porque si me estoy operando, si mi salud depende de ello, me voy a ir al de 5.000, pero ya te lo digo 100%. Y la tercera razón de por qué deberías cobrar un precio alto es porque es mucho más fácil llegar a tus objetivos de facturación vendiendo un servicio de un precio más alto. Por ejemplo, si vendes a 2.000 euros, solo tienes que hacer 5 ventas para llegar a facturar 10.000 euros al mes. En cambio, con un curso de 100 euros, tienes que hacer 100 ventas todos los meses para llegar a 10.000 al mes. Y créeme que 100 ventas todos los meses, a no ser que tengas una audiencia enorme o un presupuesto enorme para invertir en anuncios, es muy difícil. Pues vamos con la primera capa para saber cuánto cobrar, que es el valor, y es lo que yo llamo la regla de 1 entre 10. Y esto es, tomas el valor total que tu cliente va a obtener en un año trabajando contigo y lo divides entre 10. Este será tu precio. Por ejemplo, si yo ayudo a alguien a aumentar su facturación en un incremento de 50.000 euros más al año, si lo divido entre 10, me saldría un precio de 5.000 euros para mi servicio. Y eso el cliente lo percibiría como una ganga, porque pone 5.000 euros y va a sacar 50.000. Si yo le garantizo eso, obviamente lo va a pagar sin pensárselo. De hecho, esto se ha estudiado en diferentes nichos y el rango sano para poner tu precio suele estar entre el 5% y el 15%. Por eso decimos que el 10% suele ser el punto dulce. Vale, pero a lo mejor te estás preguntando que tú no ofreces nada que sea de dinero, ¿no? De aumentar facturación, que no esté en el nicho del dinero. Puede estar en otro nicho que sea la salud, las relaciones. Siempre intenta ponerle un valor. Ponle un número tú de cuánto valdría para esa persona quitarse un problema muy grave y muy urgente, muy doloroso, que lleva muchos años arrastrando. Créeme que si es un problema así, para ese cliente va a valer mucho más de lo que tú crees. La gente está dispuesta a pagar mucho dinero por resolver un problema muy doloroso y muy urgente. Así que ponle un número, ponle un valor y divídelo entre 10. Pero bueno, esta es la primera capa, ¿no? Y un número en tu cabeza al final no te vale de nada hasta que el mercado no lo confirma. Por eso ahora vamos a entrar en la siguiente capa, vamos a profundizar un poco más y vamos a ver el mercado, ¿no? Cómo trabajar ese punto de equilibrio para que tu precio sea lo más justo para el mercado. Pero antes de pasar a la segunda capa, te dejo en la descripción una guía gratuita, paso a paso, un checklist para que tú puedas seguir y según tu nicho, que tú puedas aplicar lo que te cuento en este vídeo de forma práctica para que tú averigües el precio que tú te mereces y que deberías cobrar. Así que haz clic en la descripción porque es gratuito. Aprovéchalo. Segunda capa, el mercado. Amigo, vamos a ver ciertos indicadores de cuánto deberías cobrar según el mercado. El primero que te diría es, primero haz un análisis de tus competidores, pero tampoco te obsesiones con eso, ¿vale? Porque mucha gente se obsesiona con mirar cuánto cobra uno, cuánto cobra lo otro y se basa en eso, y a veces el competidor que estás mirando o lo está haciendo muy mal las cosas, o a lo mejor tiene una trayectoria mucho mejor que la tuya, entonces no puedes llegar a cobrar ese precio todavía. Digamos que no es 100% fiable, pero sí que te puedes hacer una idea general, ¿vale? Es como la primera cosa que tienes que hacer. Segundo indicador, ¿vale? Esto es lo que te prometí al principio del vídeo. En la fórmula está matemática para saber si tu precio es demasiado alto, demasiado bajo, para encontrar el equilibrio. Y es una cosa muy sencilla que casi nadie hace. Yo lo llamo el umbral 30-40. En tus llamadas de ventas, ¿vale? Tu tasa de cierre, el porcentaje de cierre, debe de estar siempre en torno a un 30%. ¿Vale? Digamos que 30% es el punto de equilibrio. Cuando tu tasa de cierre
se acerca a 40, eso es un gran indicador de que deberías subir tus precios. Porque claro, aquí la gente se piensa que no, cuanto mejor porcentaje de cierre tenga, mejor, porque soy un vendedor de la hostia, soy buenísimo y todo el mundo me compra y mi oferta es la mejor. Pero nada que ver, a lo mejor no eres un buen vendedor, siento decírtelo. A lo mejor es que tienes un precio demasiado bajo. Entonces la gente te dice que sí como muy rápido. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú pones una propiedad a la venta, una casa o un piso, y al momento de ponerla a las 2 horas tienes 20 solicitudes, al día siguiente concertas una visita, la primera persona que la ve te la compra al momento y te dice que sí y dice ¿dónde firmamos?, probablemente estés vendiendo a un precio muy barato. Seguramente si subieses tu precio un poco más, a lo mejor tardas más, una semana, 2 semanas, incluso un mes en vender la casa, pero le vas a sacar mucho más dinero. Por eso tienes que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Y suele estar en el 30%. Imagínate que estás negociando un salario en un empleo y le dices un número y te aceptan así a la primera, ¿no? Sin negociar nada. Seguramente cuando te contraten te estés ahí mordiendo las uñas porque dices, joder, tenía que haberle pedido más. Vale, otro indicador un poco más técnico, este sería la facturación con respecto al cash flow, ¿vale? Una cosa es el flujo de caja, lo que te entra en el banco, y otra cosa es la facturación. Por ejemplo, si vendes un servicio de 3.000 euros, si lo cobras de una en un solo pago, la facturación es igual al cash flow, al flujo de caja. Pero si lo cobras en 2 pagos fraccionados de 1.500 un mes y 1.500 al otro mes, ahí el flujo de caja sería el 50% de la facturación. Entonces, si tu flujo de caja con respecto a facturación está muy alto, está en torno a un 80-90%, o sea, es decir, que la gente te suele pagar siempre en un solo pago, todo el tirón como muy fácil, muy rápido, eso quiere decir que tu precio no genera fricción, no genera resistencia. Entonces probablemente pueda subir un poco más. Y esto lo podemos hilar con lo que se llama el retorno de la inversión, el ROAS. Si tú estás haciendo anuncios, yo siempre recomiendo que mínimo tengas un 1,5x de retorno de la inversión. Es decir, si inviertes 1.000 euros en publicidad, en anuncios, que recuperes mínimo 1.500. O sea, no empieces a escalar campañas de publicidad en punto de equilibrio, o sea, metiendo 1.000 y sacando 1.000, o incluso por debajo, porque eso te va a llevar tu negocio a un gran problema. Y otro indicador del mercado es que cada 5 o 10 ventas aproximadamente, como tú ya tienes más experiencia, tienes más casos de éxito, digamos que estás aportando más valor, deberías subir tu precio aunque sea un 5% o un 10%. Pero eso es algo que recomiendo a todo el mundo porque al final es eso. Tú a medida que evolucionas vas mejorando tu programa, vas mejorando tu servicio, estás aportando más valor. Entonces no es lo mismo una persona que se mete a trabajar contigo hoy que dentro de un año, cuando ya tienes muchísima más recorrido. Pero bueno, toda esta teoría, todas estas técnicas de cuánto cobrar según el valor, el mercado, no te sirve de nada si cuando vas a decir el precio te tiembla la voz o no te lo mereces o tienes el síndrome del impostor. Así que vamos con la capa 3, la más profunda, que es la identidad. Y aquí volvemos a la pregunta del principio del vídeo. Cuando te propuse que cobrases un 50% más, que te imaginases a ti mismo diciendo el doble de tu precio actual y que te salieron seguramente estos sentimientos de ay, es que no, mi cliente no me va a pagar eso, mi mercado no paga lo suficiente y te empiezan a salir esas excusas de no me lo creo, me siento un impostor, no me lo van a pagar. Créeme que es que casi nunca es un problema de negocio el tema del precio, siempre es un problema personal, de autosabotaje. Ese miedo, ese síndrome del impostor disfrazado de excusas es lo que le impide a la mayoría de expertos, coaches y consultores en subir sus precios. Y no me lo estoy inventando, te lo digo por experiencia, porque a mí mismo me pasaba y con todos mis clientes me pasa. Siempre les digo, prueba a subir tu precio a tanto. Y dicen, no creo que me lo vayan a pagar. Y de hecho te voy a poner un ejemplo que es muy curioso. Tenía un cliente que cobraba un precio de 600 euros y él pensó que tenía que cobrar IVA en un momento. El IVA en España no es el impuesto del 21%. Entonces le metió ese 21% a 600 y era como 700 y pico. Y empezó a decirle ese precio a las personas y se lo seguían pagando. O sea, tenía como el mismo porcentaje de cierre prácticamente. O sea, que no variaba nada. Y después se dio cuenta de que no tenía que pagar el IVA porque estaba en un epígrafe que realmente no le correspondía cobrar ese IVA y tuvo que rectificar todas las facturas y
todo ese beneficio iba para él, el 100%. Y ahí fue como una epifanía que tuvo de darse cuenta de, ostras, que realmente, ¿qué más da de 600 a 700 a 800? Es como, la gente si ve el valor, son precios, son márgenes que tú a lo mejor tú mismo piensas, ay, no me va a pagar más, pero es una tontería. Si la gente ve el valor, te lo va a pagar igualmente. Entonces, prueba a subir el precio y ya verás cómo te siguen pagando. ¿Y qué pasa? Es que la parte técnica, la parte del marketing, normalmente solo es el 50% del juego. El otro 50% siempre es trabajo de identidad, de creencias, de mentalidad. Pero ¿qué pasa? Que esto no es algo bonito, no es algo atractivo para vender. Que yo te venda y te diga, no, es que tienes que trabajar tu mentalidad, tu identidad, tener esa disciplina, cambiar tus creencias. Tú lo vas a ver como algo difícil, algo que genera resistencia, algo que seguramente a lo mejor no quieres hasta ser consciente de ello, pero en cambio si ves un anuncio de copia mi método con inteligencia artificial, de copiar y pegar, donde con un clic te voy a hacer facturar 10.000 euros y te doy este método que es genial, seguramente te resulta muy atractivo, porque es la parte técnica y te lo venden como muy fácil. Pero te digo que eso solo es la mitad, la otra mitad del trabajo es mental. Aunque no sea bonito, hay que trabajarlo. Vale, pero vamos ahora a la parte práctica de cuánto cobrar, un poco una guía que te quiero dar. Cuando tú pongas el precio, el primer error que no debes cometer es que no hagas lo que se llama tier pricing, a no ser que tenga sentido. El tier pricing es tener como diferentes paquetes, ¿no? Hay gente que peca de hacer como demasiadas opciones que no tienen sentido. O sea, solo hazlo si tiene sentido. Por ejemplo, si cobras un paquete de 3 meses, otro de 6 y otro de un año, vale, perfecto. Lo diferencias por el tiempo. Si cobras do it yourself, ¿no? O te doy solo la información con una comunidad, Done with you, lo hago contigo, un programa donde te acompaño con llamadas, o lo que se llama el Done for you, de que yo hago el servicio por ti, obviamente eso tiene una diferencia de precio, ¿no? De más barato a más alto precio. Pero con lo que quiero que te quedes es que lo hagas simple, ¿vale? Que no lo líes demasiado y luego que no hagas los paquetes con un espacio muy pequeño entre precios. O sea, no pongas una opción de 1.000, otra de 1.500, otra de 1.700, otra de 2.200, porque la gente es que no va a ver la diferencia. Se van a ir seguramente al más barato o al más caro. Haz 2 opciones bien diferenciadas, una de 1.000 y otra de 3.000. En la de 1.000 pues te doy soporte por llamadas. En la de 3.000 pues me implico más y te hago las cosas por ti, trabajo más 1 a 1. O sea, diferéncialo bien, porque si no es como que la gente no va a ver la diferencia de valor. Tienes que darle 2 opciones muy diferenciadas y que vea rápidamente la diferencia. Normalmente suele ser el precio más alto, tú te implicas más, y el precio más bajo lo hace más la persona, ellos, y tu nivel de implicación pues obviamente es menor. Y aquí te voy a dar una técnica de ventas, ¿vale? Secreta, te la voy a dar aquí de forma gratuita, así que aprovéchala, que es lo que se llama el top-down selling, ¿vale? Esto lo aprendí yo cuando trabajaba en ventas, me lo explicaron y me pareció bastante interesante. Y es que tú siempre tienes que empezar presentando la opción de precio más alto. La primera opción siempre es la más premium. ¿Por qué? Primero porque tiene un factor psicológico que es el anclaje de precio. Si tú primero pones un precio de 5.000 y después das otra opción más barata de 2.000, la opción de 2.000 va a parecer barata por comparación, por contraste. La ley del contraste, que es un principio psicológico del libro de Cialdini, te va a parecer mucho más barato 2.000 que si yo te digo de primeras 2.000 sin tener ninguna referencia. A lo mejor dices, tú te haces una idea en tu cabeza de que pensabas que era 500 y ahora son 2.000 y te parece caro. Pero si yo primero te pongo la opción más alta y luego voy bajando, la opción más baja te va a parecer más barata por comparación. Entonces, un poco una guía, ¿vale? Primero das la opción de precio más alto, después puedes ofrecer un plan de pagos, ¿vale? Si la persona tiene un poco de resistencia o no tiene la inversión para hacer en un solo pago. Le das una opción de pagar en 2 pagos de 2 meses o 3 pagos de 3 meses. Después, como siguiente paso, podrías hacer un descuento bastante grande a cambio de un testimonio, porque un testimonio es algo muy valioso, y ahí firmas un contrato de que cuando acabe el servicio contigo te tiene que hacer un testimonio en vídeo, porque es que eso para la persona es un descuento muy bueno, muy atractivo, pero para ti como experto, como coach, es muy valioso. Un testimonio al final te va a traer más ventas, porque es prueba social, ¿no? Es una prueba de que lo que haces funciona. Y como última opción, si la persona pues no le encaja la opción más premium, ahí ya le ofreces la opción más asequible, que ahora le va a parecer mucho más barata en comparación. Si tienes dudas de cómo poner tus precios, de cómo crear tu oferta, de cómo montar un sistema de ventas automatizado, tengo un enlace en la descripción para que puedas trabajar conmigo, donde puedes ver un vídeo que te enseño mi método, cómo trabajo, desde el punto A hasta el punto B. Puedes ver clientes míos, casos de éxito del pasado y
después podrás rellenar un formulario para ver si encajamos para trabajar juntos, porque no puedo trabajar con todo el mundo, siempre lo digo. Si no encajas con mis valores, si perteneces a un nicho que a lo mejor yo no puedo ayudar, pues te diré que no. Así que si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Y te voy a dar una guía, ¿vale? Esto es, cógelo con pinzas, porque puede variar muchísimo. Si tú haces un curso, siempre recomiendo mínimo cobrar 300 euros, ¿vale? Menos de 300 euros lo considero calderilla. De hecho, si una persona va a solucionar un problema, ¿qué más le da pagar 150 que 200, que 300? Mínimo 300, porque si no, no te va a compensar, ¿vale? De 300 a 1000, diría, porque 1000 euros a lo mejor ya empieza a competir con programas donde ya hay más implicación, ¿no? Programas Done for You, donde hay acompañamiento, mentorías. Entonces ya más de 1000 a lo mejor un curso se percibe como demasiado caro. Después, un programa de acompañamiento que no es un servicio personalizado, ¿vale? Es un programa donde tú le das la información y acompañas a la persona durante un periodo de tiempo. Eso diría que se puede cobrar más o menos entre 1000 y 5000 euros. Aunque ya te digo que cógelo con pinzas porque hay gente que cobra más, pero bueno. Después un servicio personalizado, lo que se llama Done for You, te diría que a partir de 3000 para arriba. Y ahí el techo es el cielo, porque hay servicios, hay consultorías especializadas de ingenieros que trabajan para una petrolífera que cobran millones de euros por hacerle los modelos matemáticos y tal. O sea que bueno, pero para expertos, ¿no? El nicho al que yo me dedico, de 3000 euros para arriba. Y luego más opciones que merecen ser mencionadas. Sería un mastermind, un evento presencial, que ahí pues puedes cobrar un precio bastante elevado si lo montas bien, si das mucho valor. Y luego sería el modelo de recurrencia, ¿no? El modelo de cobrar mensual, que eso puede ser un software, un programa que tú hayas creado para ayudar a resolver un problema. Puede ser una membresía, ¿no? Una comunidad que la gente paga mes a mes o anualmente. O puede ser soporte, ¿no? Tú haces un servicio, por ejemplo, creas un embudo de ventas, una web, y luego le das un soporte de mantenimiento mensual donde la persona te paga 300 euros al mes o 500 euros al mes para hacerle pequeñas modificaciones, para ayudarle con las cosas técnicas. Bueno, para que sepas un poco las opciones y los rangos de precio que hay, ¿no? Es una guía, pero ya te digo que cógela con pinzas porque hay gente que cobra mucho más o mucho menos a lo mejor de lo que yo te puedo decir. Y ahora que ya sabes cuánto cobrar, la siguiente pregunta es: ¿por qué van a pagarte ese precio? Ahí es cuando tienes que aprender a crear una oferta potente, una oferta irresistible, que haga que la gente se sienta estúpida si te dice que no. Y para ello tengo un magnífico vídeo en mi canal donde explico esto en profundidad, y de hecho te recomiendo que sea el próximo vídeo que te veas ahora que se está acabando este. Te lo dejo por aquí, nos vemos dentro. Chao.